mes de noviembre. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Orando para entrar en comunión y no en tentación. Estaremos leyendo el libro del profeta Zacarías y el Evangelio según San Marcos. Cada semana memorizaremos un versículo y transcribiremos un capítulo. Atento al calendario que se encuentra en nuestra página oficial como www.trigoymiel.org. Tendremos un super invitado, Jeremy Gage. Estará con nosotros del 12 al 14 de noviembre en la Universidad de Espiga, en los viernes de oración y en nuestras 3 reuniones de cada domingo. No puedes faltar. Dios nos dará siempre para bendecir a los demás. Ese es el momento de ponerlo en práctica. Te invitamos a que puedas apoyarnos en nuestra recolecta de ropa para nuestros vecinos de San Miguel. Procura que esté limpia, en buen estado y etiquetada con su talla. Seamos de bendición para otros. Devocional Despierta, una manera distinta de escuchar la palabra de Dios. Búscanos en Spotify como Despierta e Instagram como @DevoDespierta. Además, puedes escuchar el podcast de nuestra directora Angélica del Castillo. Será de bendición para tu vida. Familia, les invitamos a que puedan asistir todos los domingos a nuestras 3 reuniones. 8 de la mañana, 11 de la mañana y 1:30 de la tarde. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Team León y Facebook Trigo y Miel. Los esperamos. ¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto saludarles y estamos muy emocionados porque vamos a continuar con este tema de la familia. ¿Acaso Dios tiene una familia imperfecta? Y en esta ocasión, para continuar, tenemos con nosotros, con nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, con el doctor Sergio Naya, a un gran amigo de esta casa, el pastor Ofir Peña. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso en este análisis. Pues bienvenidos, nos da mucho gusto saludarles por este medio a todos los que están en esta transmisión en vivo, pero también a cualquier persona que le haya llegado este mensaje para ver este análisis bíblico. Saludando aquí a nuestros invitados. Sergio, bienvenido. Gracias, saludos y un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, ya el famoso y conocido, si alguno de ustedes nos ha seguido en otros programas de análisis bíblicos, al pastor Ofir Peña. Gracias, pastor, por la invitación, un placer. Contentísimos de que estemos aquí reunidos para hablar de un tema sensible, la familia imperfecta de Dios. Haciéndonos todos la pregunta: ¿es la familia de Dios imperfecta? ¿O qué quiere decir este tema? Este tema quiere decir que muchas veces, como cristianos o personas que empiezan a buscar a Dios en una congregación, tendemos a pensar que ya llegamos al cielo y que porque todos son cristianos y se encontraron con Jesús, habrá 0 problemas, 0 dificultades y ya nomás hay que esperar a estar con el Señor. ¿Qué piensas del tema la familia imperfecta de Dios? Bueno, creo que es muy adecuado en este tiempo estar conscientes que mientras estemos en esta tierra estamos en un proceso de perfección. Y llegar a una congregación, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, ciertamente es el lugar donde vamos a crecer y desarrollarnos, pero no es un lugar perfecto y las personas no somos tampoco un proceso terminado. Estamos todos, algunos iniciando un proceso, algunos a mitad de un proceso, algunos ya más avanzados, consolidados en ese proceso, pero todavía en una dinámica humana completamente falible y por lo tanto con toda una situación todavía de detonar cosas que estamos purgando de nuestro trasfondo, nuestro pasado. Entonces llegar a la familia de Dios es como cuando llega uno a un hospital y esperar que no haya ningún enfermo, ¿no? Entonces pues no aplica. En el hospital están las personas que van a ser sanadas o de alguna manera atendidas, y así es como tenemos más que vernos que realmente un lugar ya donde todo el mundo, como mencionas, es perfecto o hace las cosas maduramente. Entonces, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y ciertamente nos vamos a encontrar con personas que sí tienen ya ese nivel de madurez que pudiera ser su influencia positiva, y nos vamos a encontrar gente que está en un proceso todavía de purgar cosas que son nocivas en sus relaciones interpersonales. Wow. El tema, la familia imperfecta de Dios. Bueno, para los que tenemos toda la vida en una iglesia, nacimos prácticamente en una iglesia. Sorpresa. No es sorpresa.
Mi pastor lo dijo con una frase que a mí me ha gustado siempre mucho: el cristianismo es un deporte de contacto. No es un asunto de ver a un patinador nada más o un clavadista, es un asunto de contacto. Y si no entramos a la iglesia con ese entendimiento, pues esos contactos podemos interpretarlos de manera equivocada. Pero la fe es un deporte de contacto, el cristianismo es un deporte de contacto y contacto intenso. Al menos si queremos una vida intensa en Cristo, es imposible que no tengamos contactos intensos a lo largo de Tenemos que partir de que el cristianismo involucra la comunión unos con otros e involucra el reunirse, interactuar, el servirnos unos a otros, el desarrollar los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, y eso involucra estar con varias personas. Ahora que vino la pandemia del COVID y quédense en casa y vivan un cristianismo solo conectados a la transmisión, se perdería ese contacto tan necesario para crecer, porque perfectamente lo entendemos que la expectativa de creer que al reunirnos con otros cristianos va a haber casi nunca un problema. Digo, sí entendemos que no somos perfectos, pero tener esa expectativa es entrar ya a prepararse para ser herido profundamente. Y la intención de este tema no es desencantar a las personas de que crean que van a tener muchos problemas cuando se congreguen. Al contrario, de ubicarlos, que aunque ciertamente todos los que están congregándose buscan ser más como Jesús, o buscamos ser más como Jesús, y los pastores encabezamos este enfoque, pues va a haber muchos raspones, como en un deporte de contacto, algunas caídas, alguien que juega sucio y que te mete el pie o vas corriendo y te jalonea, y a veces no lo esperas. Y ese es el problema. El problema que se da en muchas personas cuando se desaniman de su fe en Cristo es haber encontrado en la congregación gente de todo tipo, como lo señalaba Sergio, que les hace un mal, o hay un malentendido agravado, y a veces, yo no diría que todo el tiempo, pero un 70% o más, pero vamos a dejarlo en un 70% de la gente que sale de una congregación para ir a otra es porque tuvo un problema con otros, a veces hasta con el pastor, y no lo pudo resolver. Ofir. Estadísticamente se dice que cualquier organización de cualquier tipo que es saludable debe tener por lo menos un 10% de gente conflictiva. Y es como las bacterias que tenemos en nuestro propio organismo. Necesitamos un poco de ello porque es parte de la operatividad del funcionamiento de un organismo. Cuando el porcentaje de conflicto escala a niveles no saludables, entonces la organización tiene un riesgo de acuerdo a las estadísticas. Pero si tiene más o menos un 10% de gente conflictiva, o sea que si es una iglesia de 100 personas, 10 dan lata, 10 dan guerra. Y eso podría ser estadísticamente una iglesia sana. Y cuando la persona llega y le toca convivir solo con esos 10, ay, sí, va a creer que es todo lo que hay. Si le toca a uno de los 10, dice: híjole, me tocó bailar con la más fea, ¿no? Que eso es algo que creo que para las personas que nos ven y escuchan es importante quitarnos la generalización, ahora sí que como se dice coloquialmente, como nos fue en la feria. Muchas veces yo he escuchado gente que dice: no, todos los mecánicos son tranzas porque le tocó una experiencia con un mecánico que lamentablemente le falló, le transó, le defraudó. Pero no podemos decir o generalizar, ¿no? Y es muy común en el ámbito del ser humano la tendencia a generalizar por mi experiencia y de alguna manera volver algo subjetivo como la generalidad o la realidad total, ¿no? Y creo que es lo mismo lo que nos sucede en la iglesia, ¿no? Tenemos a veces, como decía Ofir, una experiencia con uno de esos 10% y entonces tenemos la tendencia a globalizar, es decir, todos los cristianos son, no sé, mentirosos o son defraudadores o son de alguna forma conflictivos o son iracundos. No, es un porcentaje. Y obviamente eso tenemos que llevarlo al punto de equilibrio donde podamos definir, bueno, a mí me tocó esta situación, pero tengo que estar en la disposición de abrirme a que también, gracias a Dios, hay personas que tienen un perfil diferente y que no me van a producir el mismo efecto que esta primera experiencia. O sea, sí hay cristianos que cuando tú llegas a la congregación van a ser de enorme bendición. Encontrarás al reunirte, al congregarte, padres, madres,
hermanos mayores y aún menores que cuidar. O sea, hay toda esta interacción porque la Biblia menciona que la iglesia, la congregación es la familia de Dios y la familia de la fe, pero ciertamente no está exenta de que haya fricciones con otras personas, más cuando el que llega es el conflictivo. O sea, cuando la persona, a veces nos añadimos a una congregación, venimos arrastrando un montón de problemas personales. Tal vez Dios nos sanó, Dios nos mostró su amor y algo extraordinario pasó, pero a veces traemos nosotros dentro un conflicto y lo estamos proyectando, ¿verdad, Sergio? En muchas personas, y llegamos a la congregación y decimos, todos son así o todos son así. Todos vienen en sentido contrario y el que va en sentido contrario es uno, ¿no? Ese es el punto. Entonces, hablemos ya con seriedad y entiéndonos a la Biblia. O sea, estamos tocando este tema para que usted diga, no, pues esta vez está muy interesante. Ahorita usted tiene tiempo de copiar el link, tomarle una foto ahí a la transmisión y mandársela a un amigo. Dice, usted no se puede perder tu amigo, tu amiga, a alguien que te interesa, que está tal vez afectado, que está triste, desanimado porque algo le pasó. Pues la verdad bíblica. Y yo quisiera saltarnos al libro de los Hechos, que no les había yo comentado, para revisar un problema entre gigantes espirituales, para que las personas todas entendamos que los conflictos están presentes por nuestra propia naturaleza humana, y que al tener a Jesús vamos a tener la dirección de Dios para resolver los conflictos, que cuando no tenemos a Jesús lo que hacemos es permanecer en conflicto, amargarnos, resentirnos, vengarnos. Y quisiera yo que leyéramos una historia que tal vez algunas personas que tienen poco en el Señor hasta pueden decir, no es posible, de cuando los apóstoles se pelean. Ay, padre, ese es un buen tema para un mensaje. Cuando los pastores y los apóstoles se pelean. Me refiero a Hechos 15, versículos del 36 al 41. ¿Qué te parece, Ofir, si nos lees por ahí 3 versículos y Sergio termina leyéndonos los otros 3? Hechos 15, ¿verdad? Sí, 36 Hechos 15, 36 al 41. Muy bien. La palabra de Dios dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, dice la palabra, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, aquí la Biblia no esconde un conflicto entre los grandes de ese momento, que es Bernabé y Pablo. A lo mejor a muchas personas no les suena Bernabé, pero hay que recordar que Bernabé es el que descubrió a Pablo, si se puede llamar así. Es el elemento que Dios usó inclusive para que los apóstoles en Jerusalén creyeran que verdaderamente Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, el mata cristianos, que tenía odio inclusive por cualquier cosa que no fuera un judaísmo puro, había tenido un encuentro con Jesús. Si no hay un Bernabé que te introduzca con los apóstoles, pues Saulo nunca hubiera sido recibido, porque alguien tuvo que avalar delante de las autoridades principales de aquel tiempo a Saulo, y este fue Bernabé, y aquí se pelea con él. Yo observo 2 elementos en este conflicto. El primero de ellos, que es una fuente de muchos conflictos, si no se comprende bien, es la familiaridad. La relación de tanto tiempo entre ellos dos llevó a que fuera muy fácil darse un agarrón, porque se conocían mucho. Pero cuando analizamos esa parte, nos damos cuenta que en algunas iglesias la familiaridad hace que la gente se desdibuje o se borre la estructura de autoridad, y la gente tienda a invadir o ser invasivo en algunas cosas, y eso puede generar regularmente algo de conflictos. ¿Qué es la familiaridad? ¿A qué te refieres para los que no comprenden esto? Mi definición de familiaridad personal es cuando la gente
coloca la antigüedad sobre la autoridad. Muy bien. Entonces desdibuja la estructura, y esto es muy común hacer. Si yo entro a mi casa, puedo abrir el refrigerador sin ningún problema, pero no puedo hacer eso en el refrigerador de mi vecino. No. Tendría un conflicto, ¿no? Y si digo, pues es mi vecino, él va a decir, sí, está bien que somos vecinos, nos llevamos muy bien, pero eso no significa que puedas entrar a mi casa y abrir mi refrigerador. Esta parte de la familiaridad es una fuente continua de ciertos conflictos. Hay gente que dice, tengo mucho tiempo en la iglesia, tengo mucha antigüedad en la iglesia, o tengo, etcétera. Soy etcétera. socio de la iglesia casi, ¿verdad? Creo que en este caso hay un punto ahí que podría haber sido parte del conflicto, la familiaridad entre ellos dos. El otro elemento que considero resaltar en esa historia, que me parece interesante, es que unidad no es siempre pensar lo mismo, es sentir lo mismo. Okay. ¿No? Y ellos tienen el mismo sentir, el sentir de ir a las iglesias, el sentir de consolarlas, de animarlas, de seguir viendo cómo están. Los dos sienten lo mismo, pero no piensan igual. Entonces, no necesariamente alguien tiene que pensar exactamente igual que tú. Y esa también es otra fuente de conflictos en la iglesia. Que queremos encontrar gente que solo piensa como nosotros. Exactamente. Yo le añadiría, Ofir, a ese concepto tan bueno que mencionaste de familiaridad, que es también ese aspecto donde las personas tendemos ya a ver más las deficiencias, los errores, las cosas que se hacen mal, las debilidades. Yo tomo mucho ese pasaje que está en Corintios, que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, el poder y la gloria sea de Dios. Es decir, cuando yo veo más el barro de las personas, es decir, las fallas, los defectos, la humanidad, y dejo de ver el tesoro, es decir, lo que Dios ha puesto, el llamado, a lo mejor la unción, los dones, es cuando muchas veces también, yo uso una palabra un poquito fuerte, se envilece la relación o la imagen de la persona, porque ya convivo tan de cerca, tengo tanta familiaridad, que ya obviamente veo a la persona literalmente en todo su esquema. Ya no solamente veo esa cuestión que me deslumbró al inicio de wow, mira cuántos milagros, mira qué palabra, mira qué dones tiene, ¿no? Y creo que cuando no sabemos manejar el barro de las personas, también vienen muchos esos conflictos por familiaridad que vienen a generar ya nada más la cuestión negativa sobre tiene estas fallas, tiene estos errores, y entonces ya pierdo el respeto, y al perder el respeto empiezo a romper los límites. Y empieza a haber obviamente más conflictos. Claro. En este conflicto, vamos a poner un poquito de historia. Bernabé tenía un sobrino que se llama Juan Marcos. Hay algunas historias por ahí que se dice que esa familia de Juan Marcos era en la casa de ellos, donde estaba el aposento alto, donde los apóstoles estuvieron orando por 10 días y recibieron el Espíritu Santo. O por lo menos era una de las familias que recién caminó con Jesús cuando resucitó con los apóstoles, de los que permanecieron después de que Jesús resucitó y recibieron el Espíritu Santo. Era Marcos un muchacho, hijo de una señora muy allegada al grupo de los apóstoles, que por lo menos le servía. Así que Bernabé toma a su sobrino, que es destacado, que está metido en todo el asunto de los apóstoles, que tal vez eran propietarios de una casa rica, que solo las casas ricas en aquel tiempo tendrían un segundo piso, la mayoría solo era de un piso, y ellos venían bien acomodados. Y imagínense tener un lugar para 120, tenía que ser un super salón de fiestas, ¿no? Todavía ahorita nadie tiene un saloncito de fiesta en su casa para 120, pero ellos lo tenían, el lugar que hubiera sido. Y bueno, Juan Marcos estaba metido ahí. Bernabé lo lleva para entrenarlo y lo lleva con Pablo, que es un hombre tremendamente usado por Dios. Pero Juan Marcos se mete al viaje misionero, a la ilusión misionera, pensando que es predicar, salvar a la gente, liberar endemoniados, ya un poquito más pesado. Pues que les insulten, pues aguanta uno. Pero cuando empiezan a caer las piedras para matarlos y los buscan encarcelar, pues Juan Marcos dijo: no, esto no son las misiones, esto es suicidio, ¿verdad? Y los abandona. Se le hace muy pesado andar con Bernabé y Pablo, que los dos son apóstoles en un sentido de ir a abrir la obra de Dios. Fundaron iglesias, y se le hace pesado, se regresa. Y ahora Bernabé le propone en el segundo viaje misionero, para buscar apoyar las iglesias que se levantaron en el primer viaje, llevarse de nuevo a Juan Marcos, darle otra oportunidad a trabajar con sus debilidades. Y Pablo dice: no,
no, ese muchacho no la libra. Nos abandonó en el momento de la crisis. Hay que entender que si están cayéndote piedras y en vez de que te apoyen, huyen, pues estaba enojado Pablo, pero a grandes luces se equivocó. Este muchacho Juan Marcos tenía un tremendo potencial, tanto que escribe uno de los 4 evangelios. El que tenía buen ojo para ver el potencial era Bernabé, lo había visto en él y ahora lo veía en Juan Marcos. Y entonces, al insistir Bernabé en llevar a Juan Marcos, Pablo dice que no, y no, y no, y no. Y al final hasta termina pidiendo que se lo manden. O sea que se equivocó. Sí, sí. Pero ahí hay una esencia de familiaridad. También el tema de alguien echándole el ojo a una persona que es inestable. Sí. Qué difícil es soportar eso cuando hay una tarea importante que hacer. nadie tiene el mismo ojo que un pastor. Eso es una realidad. Nadie tiene el mismo ojo que un pastor, en el sentido de que mira las ovejas y ve el potencial, porque regularmente Dios ve el potencial De todos ¿no? nosotros. Y bueno, creo que esa parte es Sergio, tú decías algo que me pareció muy significativo por esta causa. Cuando hablamos del barro y de La excelencia. Tesoro. y a Jeremías le dicen: quiero que desciendas a la casa del alfarero, a Y mi veas casa. cómo trabaja. Lo primero que ve Jeremías es un barro que se está deshaciendo, no un barro que se está construyendo, algo que se está desmoronando. O sea, la parte fea de la historia de ese barro es la que le toca ver primero. A veces llegamos a la iglesia y lo que nos toca ver es la parte fea de las vidas de las personas. Yo siempre he dicho, en una iglesia vas a ver lo mejor de Dios y lo peor de los seres humanos. Wow. Porque la Biblia dice: lo vil y menospreciado escogió Dios. Y eso es lo que está en la iglesia. Entonces es imposible que no te toque a veces llegar, a lo mejor como Jeremías, en el momento que entraste a la iglesia, te tocó ver el barro que se está desbaratando, el que se está deshaciendo, el que está deformado. Eso es lo que te toca ver. Y bueno, todos quisiéramos haber llegado a la casa del alfarero cuando ya está la otra vasija completa y preciosa. Te toca ver que se está deshaciendo, pero pues ahí eres observado, pero cuando se está deshaciendo y te afecta a ti. Exactamente. Por eso a veces es difícil cuando en el liderazgo, en la vida pastoral, ven que por el potencial que tú ves en alguien, Lo toleras. sí soporta ciertas cosas que no todo el mundo soportaría. Regularmente de liderazgo hacia abajo la gente tiende a ser más estricta por naturaleza. Y aquí creo que algo que me impresiona mucho, no sé qué piensen ustedes, es que yo percibo, amados, que Dios aprovecha esa imperfección de la iglesia para formarnos. O sea, yo creo que es el único perfecto, creo que estamos de acuerdo, es Dios. Sí. Así dice la Biblia, que Él es el No, único hay Padre que aclarar perfecto. que la gente que luego se lastima en una iglesia o le tocó ver ese proceso con otra persona y que le afectara, le tocó contactar a gente conflictiva y la dañó, alguien que tenía un problema personal agudizado y que le tocó en ese momento convivir con la persona, pues que no ande saliendo a buscar otra iglesia porque no la va a encontrar que no tenga estos detalles, Sergio. Entonces, ¿a qué voy? Que Dios usa esa imperfección para formarnos y utiliza las características que de alguna manera para nosotros puedan ser nocivas para madurarnos y obviamente para que nuestro carácter pueda estabilizarse. Y yo uso el ejemplo que estamos mencionando aquí. Dios ve esa situación de Pablo tan desesperado, porque Pablo era colérico y lo que le sigue, y era desesperado, y él literalmente es córtenle la cabeza, o sea, era así, No la regaste y ya no. Y la Biblia dice que Bernabé era hijo de consolación. Sí. Entonces, desde el nombre ya trae un perfil y una identidad, ¿no? Y yo me imagino que si Juan Marcos, por eso digo que Dios utiliza todo, hubiera seguido con Pablo, a lo mejor lo destruye. Entonces Dios tuvo que usar un Bernabé para formar un Juan Marcos que después se convirtió en un evangelio, o sea, un escritor de un evangelio, en un hombre Pablo útil. lo manda a llamar Pedro también. Sí, o sea, ese cuate sí, anduvo sí. con toda la. Pero en ese proceso de formación, personalidades. él necesitaba las características, en este caso de Bernabé. Y Dios usa ese desacuerdo, no estoy diciendo que lo provoque, pero lo usa
porque sabe de la imperfección. Dice la Biblia que se acuerda de que somos polvo, o sea, Dios se acuerda de nuestra condición y sabe obviamente de qué pie cojeamos, y termina usando eso para glorificar su nombre, porque termina levantando un evangelista con todo obviamente un esquema de influencia, que hasta el día de hoy seguimos siendo bendecidos por el fruto de Juan Marcos, pero lo forma en el aspecto que podía hacerlo. Entonces, a lo que yo voy, no nos espantemos por la imperfección de la iglesia, porque es un factor que Dios puede usar para no solamente moldearnos, sino probarnos y hacer fortalecer nuestro carácter. Bueno, gracias a Dios, un comentario notable. Pero no solo no nos espantemos de la imperfección de la iglesia. La iglesia es demasiado imperfecta todavía. Y es lo que tal vez como pastores, aquí les pregunto a ustedes dos, por lo menos yo sí lo expongo así, vas a encontrar imperfección, y es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios tener esos roces, ese contacto que te afecte negativamente para que crezcas y madures. Aquí con la expresión que acaba de decir Sergio, pues se aplica la porción bíblica a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Y estos a los que persiguen su propósito en Dios. Entonces, si tú sabes enfocar las dificultades que otros te causan en una congregación, tu crecimiento espiritual en el ambiente de la familia de Dios va a ser increíble. Aquí nos damos cuenta que se pelean tan gravemente que se separan. Toda la narración bíblica hasta esta porción es Bernabé y Pablo, Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo, y cuando se pelean se acabó. Es Pablo, Silas, Pablo. Ya no hay otra mención de que Pablo esté con Bernabé. ¿Se habrán alcanzado a reconciliar o no se habrán alcanzado a reconciliar? La Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que Bernabé coachó a Juan Marcos como había coachado a Pablo en su momento, y lo ayudó a formarse, y luego Pablo lo pide. Pero ya no volvemos a ver a Bernabé con Pablo. Cada quien se va a su trinchera, pero por las características de su personalidad y de su conocimiento de Dios, recuerdo que en la historia de Gálatas, por ejemplo, cuando Pablo y Pedro se encuentran y la Biblia dice que notan que son tan diferentes el uno del otro, también se pelearon. Dice, pero se dieron la mano, se abrazaron, nunca más se volvieron a ver. Creo que sabían cómo manejar los conflictos. Y esa es una parte fundamental. No basta solamente saber que van a estar ahí. La gente que sirve a Dios debe saber manejar los conflictos, ¿no? Y creo, amados, que eso es algo muy importante para este tiempo, porque obviamente se están potencializando los conflictos por todas las situaciones obviamente que están surgiendo del interior de las personas, la forma en que de alguna manera Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo a purgar todo eso que todavía necesita ser sanado, limpiado, restaurado, en algunos casos inclusive liberado, pero yo encuentro una característica fundamental para expresar en cuanto a una convicción a quienes nos están viendo y oyendo: si huyes ahora, huirás siempre. Se va a convertir en un patrón de conducta, porque cada vez que tengas un conflicto vas a tener la tendencia a huir, y eso va a ir en detrimento de tu crecimiento espiritual y obviamente de tu incorporación al cuerpo de Cristo. Entonces no es la solución huir. No sé qué piensen ustedes como pastores también, y de tantos años yo veo que el porcentaje de personas que están mejor después de irse a una congregación es mínimo. Si yo viera en mi experiencia, esa es la solución. Que esa es la solución, claro. Adelante. O sea, las ovejas no son de nosotros, son de Dios. Pero lamentablemente yo no veo muchos casos de éxito en decir, se fue de la congregación y hoy está espiritualmente súper guau. Normalmente hay una bajar la guardia, y generalmente ya hay un esquema de barrera, predisposición, y entonces menos me involucro, claro, menos crezco y menos me desarrollo espiritualmente. espiritualmente. Tenemos un sector de personas que han ido a 3, 4, 5 congregaciones y no han encontrado la perspectiva, la esperanza, la expectativa de lo que ellos quieren, y se quedaron en casa y están nada más sobreviviendo, porque no decimos que no se alimenten con transmisiones, y eso tiene mucho tiempo antes que el COVID. Hay gente así que no le ha ayudado rehuir el conflicto, que es mejor entender, porque que en la congregación donde Dios te planta, como en una familia normal, hay roces con tus hermanos, con tus papás inclusive, más cuando los papás aprietan la rienda para ciertas disciplinas y a ti no te gusta la disciplina porque tú vivías
mandándote a ti mismo, pues tienes conflicto y que no se va a resolver yéndose. Tú dirías, ¿cómo se resuelve el conflicto? Hablando de que Pablo y Bernabé se separaron, luego también Pedro y Pablo tienen discusión y ya no se vuelven a ver, y yo creo que lo estás enfocando un poco hacia el liderazgo, pero aquí estamos hablando a nivel de las personas. El conflicto se resuelve no huyendo, entre comillas, ¿o qué más? Yo creo que el conflicto se resuelve sirviendo. Porque Jesús se puso una toalla y dijo, voy a lavarles los pies porque tienen los pies sucios. Sí. Hablando de los defectos que tenían, Sí. o que iban a tener. Ellos dijeron, no nos laves los pies, porque la gente no le gusta que te metas con sus conflictos o con, Son íntimos. No le gusta que los limpies o que tengas que trabajar con ellos. Pero normalmente esta historia de limpiar los pies de otro era para que pudieran entrar a la fiesta, si no, no los dejaban entrar a la fiesta. Significa que en nuestro caminar por la tierra, Jesús les dijo, ustedes ya están limpios de todo. Entonces lo único que necesitan es mantener los pies limpios los unos de los otros, sirviéndose los unos a los otros. Sí. Yo recuerdo haber estado en una charla con una hija de pastor y su familia y caminar y decirle, ¿hace cuánto que no te congregas, hija de pastor? Y me dijo, hace como 3 años que no me congrego. Le digo, ¿por qué no te congregas? Me dice, porque fuimos a esta iglesia, pero no nos gustó cómo predicaban, y fuimos a esta iglesia, no nos gustó cómo era esto, y fuimos a esta iglesia. Y yo dije, wow, ¿y cuándo fuiste a una iglesia diciendo, y aquí cómo puedo servir? Y entonces dice, bueno, no, nunca había pensado en eso. De eso se trata. Jesús dijo, llegas a un lugar a limpiarles los pies a los demás, a ayudar a pulir los defectos de otra persona, ¿no? Y las piedras de río, como las que usó David para matar gigantes, eran lisas y tan apropiadas para ser utilizadas por David, perfectas para la onda, porque habían tenido una historia en el río de irse golpeando una con otra, y en ese golpeteo las aristas de las piedras se iban puliendo. Claro, la clave es el agua, que es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. La palabra. Si tú provocas ese roce sin la presencia de Dios, van a salir chispas. Pero con la presencia de Dios, esa piedra burda, con tantas aristas, con tantos picos, inútil así, se convierte en una piedra que puede matar gigantes el día de mañana. Wow, bueno, entonces estamos aprendiendo varias cosas muy importantes. Estamos aprendiendo que habrá conflictos necesariamente en cualquier relación que tú establezcas, por linda, amorosa y bella y de Dios que sea. Que estos conflictos no se resuelven huyendo, porque vas a buscar que en la otra congregación no haya, y no vas a encontrar ninguna congregación donde no haya conflictos. Además, el diablo te va a hacer que entres directo al conflicto y vas a desanimarte más, porque el enemigo quiere apartarnos totalmente de Dios. Y que una manera de resolver el conflicto es tener un cambio de perspectiva, no diciendo que no te lastimaron o que tienes la razón o no la tienes, eso no lo estamos tocando, sino que llegues a la congregación donde tú vas, si es que ya pasó esto en tu vida, con la actitud de servir, no de buscar que embonen en tu perspectiva cuasi perfecta de lo que debe ser una congregación. Yo quisiera leer una porción más y cerrar ya el tema, porque la sesión de hoy, no el tema, pero la sesión de hoy. Y quiero irme a Gálatas. Acabamos de ver un conflicto entre personalidades de liderazgo grande en el Nuevo Testamento, los que están fundando iglesias, Pablo y Bernabé. Tienen tal discusión que jamás se vuelve a citar que se vuelvan a unir por quién puede servir en la obra. Esa fue la discusión, y el distanciamiento fue agravado. Aquí en Gálatas, el propio Pablo le dice a los cristianos de Galacia, dice del verso 13 y el verso tal vez 16, Gálatas 5, verso 13, tal vez al verso 17, para poner la expresión en el contexto. Voy a hacer la lectura y luego, si me hacen un comentario, y un poquito adelante terminamos. Dice: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para sus deseos o la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Casi como que supieron que ibas a decir tú en este comentario. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y es lo que no se percibe. Cuando llegas a una congregación, Dios va a enseñarte a amar. Las personas creen que ya aman. Claro, todo mundo sabe amar al que le hace el bien. Todo mundo sabe amar al que le puede regresar un favor. Y bueno, algunos no, algunos sí están demasiado dañados, ¿verdad, Sergio? Pero la mayoría, la gente normal, pues sabe amar y servir al que le puede volver a servir y el que le ama. Pero lo que no es normal es amar al que te lastima, servir al que te hace el mal. Pero eso se aprende en una congregación, porque el ambiente es lo que dice la Escritura. El mandato es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Pablo les reclama: pero si se muerden, válgame Dios. A ver. Ay, José Juan. ¿Cómo que si se muerden? Si se muerden y se comen unos a otros, mirad también que no se consuman. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Se comen y se muerden. Sí, aquí el contexto está en, obviamente, no la acción física, sino la intención, digamos. Es una expresión. Sí. No, pero si habla de atacarse, habla de no entender que en el cuerpo de Cristo no estamos para dañarnos. Podemos tener diferencias, como decía Ofir, podemos cambiar la manera de pensar o tenerla diferente, podemos de pronto ser diferentes en cuanto al temperamento, al carácter, a la forma de ser. Eso es válido porque el cuerpo de Cristo no es una uniformidad, es una unidad. Son dos cosas completamente diferentes. Eso representa que en nuestra función tenemos características diferentes a los demás, porque si no seríamos un cuerpo, todos seríamos mano, pie o cabeza, etcétera, etcétera. Pero el contexto de ese pasaje, lo que Pablo está tratando de transmitirte es: no hagas algo para dañar a los demás, no hagas algo para destruir a los demás, no hagas algo, no digas algo con la intención de acabar con la persona, porque es tu hermano y porque a final de cuentas eso rompe con el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces podemos tener diferencias, podemos pensar diferente, podemos disentir, podemos retroalimentar, decir no estoy de acuerdo en el sentido de lo que la otra persona dice o yo lo veo diferente, pero no podemos tener actitudes de ataque, de daño y de destrucción a los demás, porque ahí sí estaríamos entrando en un esquema, vamos a decirlo así, diabólico, satánico, porque Dios no busca destruir a las personas, busca formarlas, que es muy diferente. Pero de pura entrada, el que existe este versículo, pues le mata el gallo a cualquiera que cree que en una iglesia no va a haber problemas, porque la Biblia considera, asume que estas situaciones se dan. Claro, esta situación aquí es agravada. La palabra de Dios para todos, del versículo 15 dice: si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse. Y la TLA dice: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y obviamente dices tú, pues no es el propósito de Dios, sino de amarnos. Pero esto sucedía en el tiempo de Pablo. Ese es el punto, que el conflicto no está oculto en la Biblia. Las iglesias del Nuevo Testamento, fundadas por los apóstoles, tenían problemas. Es normal, como tú dijiste, en una organización que haya un cierto sector con problemas, y que no debemos asustarnos ni decepcionarnos porque nos tocó eso, sino buscar recibir de Dios la dirección, como ya hay dos buenos consejos, muy buenos, para resolver el conflicto y aprender a amar. No venimos a una iglesia a amar a los que nos aman. Eso generalmente el que tiene un buen corazón o una educación normal, pues da las gracias, aprecia al que le ayuda. Pero amar al que no te ama y que te daña, eso solo Dios. Si pusiéramos dos personas, una persona que por su historia es muy puntual, sirviendo en la misma área, donde llega una persona que por su historia es impuntual, el conflicto es solo cuestión de tiempo. Se va a dar. Creo que la palabra clave con la que yo podría cerrar esta parte de este día es la palabra prójimo, porque tiene una concepción muy equivocada de la que tenemos en la era moderna. A ver. Porque la palabra prójimo es lo que usamos para las personas con las que convivimos. Próximo, sí. Pero la palabra prójimo venía de una palabra que significaba alguien que no tenga lo que tú tienes. Eso significaba un prójimo. Por eso decía: amarás a tu prójimo. Ama a alguien
que no tiene lo que tú tienes. Y eso estaba quizá enfocado en crear una vacuna. Yo soy puntual, voy a llegar con alguien que no tiene eso que yo tengo y amar a esa persona que es impuntual. Aunque yo soy puntual, no significa que el problema no se resuelva, no se atienda, pero no es lo mismo decir voy a estar rodeado de personas que no tienen lo que tengo y de personas que tienen lo que yo no tengo. Claro, me van a enriquecer dándome lo que no tengo. Dios esconde pedazos de nuestro destino en el corazón de otros. Y ahí yo diría que básicamente cuál sería el reto de un conflicto como ese que estás planteando, Fir, es si yo soy puntual, la otra persona no es puntual, ¿qué tiene que aprender cada uno? El impuntual a ser puntual y el puntual a no ser intolerante, a ser flexible, claro. Entonces los dos tenemos un proceso de aprendizaje en ese conflicto. Bueno, es que estamos apenas tocando algunas porciones bíblicas. Esto está increíble, creo que nos va a ayudar a madurar mucho, a tener la actitud correcta cuando algo que nos lastime suceda. Así que no pierda la oportunidad de estar aquí en cada análisis. Lo esperamos con este corazón que usted tiene, y pase la voz, le dígale a los demás, no te puedes perder los análisis. Yo no creo que haya una persona que tenga el tiempo que tenga en Cristo, hasta pastores y líderes, que no necesiten esto que estamos hablando. Creo que todos necesitamos hacer un alto y decir, wow, si yo entro a la iglesia sabiendo que habrá conflictos, voy a buscar aprender cómo resolverlos, voy a crecer en el amor de Dios, porque no es con mi amor, sino con el de Dios, que voy a aprender a tolerar, que voy a aprender a cubrir la falta, que voy a aprender a perdonar. Y todavía no hablamos con más profundidad del perdón. Nos despedimos y te pedimos que no nos dejes de sintonizar en la próxima transmisión del análisis bíblico. Vamos a lo que sigue, porque aquí hoy la cosa está buena.